am, de sus libros. Bienvenidas a todas las que acaban de llegar. Eh, Esto que vamos a estudiar hoy es la naturaleza de la obra del Hijo. Y son dos partes. La primera es la obra salvadora del Hijo, parte uno. Y terminamos la semana que viene con la parte 2. Y también la semana pasada estudiamos la obra salvadora del Padre. So, ahí vamos. Esta lección, la verdad es que es bastante esperanzadora en cierta manera porque o sea, recuerda y nos reafirma que el Hijo es el único que nos puede dar salvación. Algunos puntos que vamos a ver son la esencialidad de la obra del Hijo, la disposición del Hijo de cumplir el plan que el Padre preparó antes de la fundación del mundo y la singularidad de la persona y obra del Hijo. Su nombre es el único en el cual podemos ser salvos. Y vemos que aquí en Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el primer punto, tenemos 8 puntos, es un poquito largo, vamos a ver si me da tiempo. El primero lo dividí en 4 partes, como está aquí, que nos habla de la fuerza de salvación, que es una ilustración con un cuerno, que Jesús es el Salvador del mundo, que es nuestro Salvador y que es el libertador. Esta palabra cuerno viene del griego keras y la usan tanto en Lucas como en Samuel y significa fuerza, o sea, en la antigüedad un cuerno de un animal era para atacar, como el cuerno de un venado o el cuerno de un bull, ¿saben? Que es para atacar. Entonces, cuando hablamos de esta fuerza de salvación, es esa fuerza de ataque como el cuerno de un animal salvaje que ataca y que es poderoso y se ponen a ver, o sea, contra un animal de esos nosotros no podemos. Y esa es la fuerza comparada con la de nuestro Señor Salvador. Si alguien me puede leer los dos versículos. Lucas 1:69 y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Segundo de Samuel 22:3. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Aquí nos hablan de dos tipos de salvación en cierta manera. Eh, en Lucas nos está hablando directamente de Jesús, porque es nuestro poderoso Salvador. Y en Samuel está hablando de una situación en donde él estaba tomando refugio, pero no quita lo que es el punto de que este es el poder de nuestro Señor. En este caso vemos que la salvación del caído no podemos hacerlo por nosotros mismos. Eh, si intentamos hacer cosas y todo lo que queramos hacer, lo podemos hacer, pero no está en nuestro poder ni siquiera. O sea, no tenemos ese poder. Es humanamente imposible, físicamente imposible. Y el único que puede tener el poder de salvación es Dios, el único. Y Cristo posee más que la fuerza necesaria para ganar y preservar nuestra salvación, no tanto para ganarla, sino también para preservarla. Una vez que la ganamos, no la perdemos porque Él tiene esa fuerza suficiente. Él es fuerte, como ese cuerno de animal que le da con todo, como una espada. O sea, es esa fuerza de que el Señor puede y lo va a seguir haciendo y tiene nuestra salvación en sus manos. Vemos que Él es el Salvador del mundo. ¿Alguien puede leer también los dos versículos? Juan 4:42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Primera de Juan 4:14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a al Hijo
el Salvador del mundo. Aquí esto puede confundirse un poco con la creencia que toda la humanidad absolutamente es salva, en estas palabras del Salvador del mundo, pero está hablando más de que no era limitado. La salvación no está limitada a alguien. Fíjense que en el texto de Juan 4:42 estamos hablando de que la mujer samaritana había hablado eh, con personas que no eran judías y estas personas sabían y habían entendido que el Señor era el Salvador, era ese Mesías que ellos estaban esperando. Eh, e igual en Juan 4 se habla de que Él es el Salvador de toda la humanidad. También vemos la palabra griega que es soter, es libertador o rescatador. Eh, no está limitada. Él rescata a él, quien Él quiere. Eh, y es global. No importa de dónde naciste, de dónde eres, nada. No importa absolutamente nada más que creas en Cristo y esa es la manera en que Él es el Salvador del mundo. También vemos que es nuestro Salvador. Alguien que me lea Tito 3 del 5 al 6. Tito 3, 5, 6. No salvo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Sí, aquí es importante esta parte que dice que es por su misericordia y el Espíritu Santo. Sabemos que las tres personas de la Trinidad siempre están unidas, no podemos separar la una de la otra. El Señor envió a su Hijo, el Hijo vino a salvarlos y también el Espíritu Santo nos renueva cada día después de que obtenemos esta salvación. Y vemos que aquí el Hijo salva y nosotros somos los salvados. No, nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. No hay nada que podamos hacer. Él es el que salva y nosotros simplemente somos los salvados. Creemos en Él y aceptamos nuestra salvación. Y claro, esto significa que Él no es el salvador de todos absolutamente. Las personas que están alejadas y que han escuchado y que no han aceptado o que no han escuchado, no son salvas lamentablemente. Pues ese es nuestro llamado a predicar. Él solo es salvador de los que creen y de los que confían en Él. Y debemos recibir su salvación. Eh, no hay otra manera. Tenemos que rendirnos ante Él y decirle, Señor, sé mi Salvador, porque tú eres el único y sé mi Señor. También vemos que Él es libertador. ¿Alguien me puede leer los versículos que están en pantalla? Primera de Tesalonicenses 1:10 dice Jesús, quien nos libra de la ira venidera. De todo, Cabo. Sí, todos, por favor. Romanos 7:24, quien nos libra de este cuerpo de ¿quién nos libra de este cuerpo de muerte? Segunda de Timoteo 4:18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Romanos 11:26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Aquí traté de resumir un poco, acorté los versículos. Si tienen tiempo de leer todo, muchísimo mejor, pero básicamente subrayé esta parte de que habla de que nos libra y nos libra de varias cosas. Primero, nos dice que nos libra de la ira venidera. La obra de Jesucristo nos libra de la ira del Dios justo por el cual hemos pecado y no tenemos, o sea, no tenemos salvación a menos que tener una vida perfecta. Y el Señor fue el que dio esa vida perfecta
y nos libra de esa ira de Dios por pecar, porque somos pecadores. También en Romanos vemos que nos libra de este cuerpo de muerte. Aquí vemos que este cuerpo nos lleva a pecar y el único que nos puede librar también de esto es Cristo. Es nosotros confiar en Él y dedicarle toda nuestra vida a Él, porque este es un cuerpo de muerte. Y también en Timoteo nos dice que nos librará de toda obra mala. Él nos preservará. Esto es, o sea, esto me dejó como que impactada, ¿no? Como que Él también, aparte de darnos salvación, que ya es lo que sabemos, que lo tenemos en la mente, Él también nos libra de las obras malas. Entonces, cuando estamos tentadas, cuando estamos en una situación que es comprometedora, Él es el que nos libra y nos saca. Aquí también vemos que la palabra en griego es ruomai o eruo, que es similar a arrastrar. Habla de cómo arrastrar a alguien del peligro. O sea, nosotros en cierta manera no queremos salir de nuestro pecado, pero así como cuando arrastran a alguien para rescatarlo de una situación que, qué sé yo, un accidente, no tienes más opción, no lo puedes sacar delicadamente del carro accidentado, así, no, o sea, tienes que arrastrarlo, tienes que sacarlo con fuerza porque es la única manera de salvarlo. Así mismo el Señor nos rescata, nos salva de nuestro pecado, de ese lugar donde estábamos, para traernos a la salvación. Y el único cualificado para hacer esto es el Hijo. No hay más nadie, no hay más nadie que pueda hacer eso. Así como nosotros, una persona normal no puede actuar de bombero para, qué sé yo, quitar un fuego o sacar a alguien porque no estaba calificado para eso, pues nadie más puede tener más calificaciones que el Hijo para salvar a su pueblo. Ahora vemos algunas profecías del Salvador. Salvador es cierto, no es que vino y por su cuenta. El Salvador lo vemos desde los escritos antiguos. ¿Alguien me puede leer Lucas 4 18 y 19? El Espíritu del Se- el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aquí el Señor en Lucas había ido a una sinagoga y habló de esta profecía del profeta Isaías. Es bastante parecido, Lucas lo parafrasea un poco, pero es bastante parecido al de Isaías. Y él dice, o sea, yo vine a dar buenas nuevas a los pobres, a los quebrantados de corazón, a los cautivos, a los oprimidos. Yo vine por todas estas personas que son débiles. Y esas son las profecías que se decían de nuestro Señor. Y eso fue lo que vimos cuando Él vino a este mundo. Él vino a dar buenas nuevas a los pobres. Cuando nosotros estemos quebrantadas de corazón, él vino a eso, a sanar ese corazón. Cuando nosotros nos sentamos cautivos o si estamos físicamente cautivos, también Él nos da libertad, nos quita toda violencia. Todo eso fue lo que vino el Señor a hacer, a salvar a estas personas que, pues, no teníamos esperanza, son las personas más débiles de toda la sociedad. Y esas son las profecías que se hablan del Señor, que Él las cumplió. ¿Alguien me puede leer Lucas 5? Ay, creo que puse mal el versículo, pero aquí es Lucas 5 y Lucas 19. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y el otro, por favor. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y así como vimos en el anterior, eh, la misión de Jesús era esa. O sea,
tanto como lo habían profetizado Isaías y muchos otros profetas, la misión de Jesús, él fue muy claro. Yo vine a traer a los pecadores al arrepentimiento. Dice justo el Salmo 25 que estaba hablando Mariví, el Señor, el Jehová, es recto y bueno, y Él enseñará el camino a los pecadores. O sea, Él es el que trae a los pecadores al arrepentimiento. Esa es su misión y aquí dice muy claramente, los que no están sanos no tienen necesidad de médico. Y aquí no está diciendo el Señor que es como que hay un grupo que necesita salvación y otro grupo que no necesita. No, simplemente está declarando el propósito. Y está, en este caso de Lucas 5 le está hablando con los fariseos, que ellos no reconocían que estaban siendo pecadores. Y así vemos muchas personas en la actualidad, o sea, no reconocen que son pecadores. Pero el Señor llama a aquellos que reconocen su pecado y que se arrepienten. Y en el texto de Lucas 19 también es parecido. El Señor estaba entrando a la casa de Zaqueo, que era una persona muy odiada, era un pecador, y los criticaron, ¿por qué estás yendo a ese sitio? Pero él dijo, yo vine a buscar lo que se había perdido. Esta persona que ustedes piensan que no tiene ningún tipo de salvación, que es el peor pecador que ustedes se pueden imaginar, a este fue el que yo vine a salvar. Y aquí el Señor luego en el texto luego nos da tres parábolas. No las voy a leer todas porque es un poco largo y no nos va a dar tiempo, pero son bastante conocidas. Primero nos dice, él cuenta en Lucas 15, esto es un solo texto, eh, nos da tres parábolas, la de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Y él dice que el reino de los cielos es similar a un hombre que pues tenía 100 ovejas y se le perdió una. Y él no le importa que todavía le quedaban 99 más. No la dio por perdida just because. Él fue a buscarla porque esa ovejita, aunque fuera solo una, es muy importante que si te pones a ver, o sea, esto puede impactar porque es como que una sola oveja es un animal, nadie le importa. Y luego nos cuenta como que también es como una moneda perdida. Aquí esta imagen ven que es como un adorno, como un tipo de collar, y estas monedas eran un adorno que se ponían las mujeres prometidas al matrimonio, y se suponía que tenías como estas moneditas y las tenías que pulir y que cada vez que tú las pulías estabas pensando en tu prometido. Y el día de la boda te las ponías y mientras más bonitas y brillantes eran las monedas, pues era como más el amor que le tenías a tu prometido. Y en este caso él dice, una de esas monedas, que eran 10 de esta persona, se perdió. Y aquí está en riesgo, en cierta manera, hasta el matrimonio de esta mujer. Y él dice, no, ¿acaso no va a barrer toda la casa? O sea, ¿qué mujer no barrería toda la casa? Y se podría buscar esta gran señal importante de que se va a casar. O sea, puede que le digan, perdiste una. Todo se puede cancelar. Estás diciendo que no amas a tu esposo. ¿Qué es esto? Así también es el Señor con nosotros. Así una, porque para Él somos importantes, así como nosotros podemos ver importantes este tipo de ceremonias. Y luego cierra con la hermosa parábola del hijo pródigo, que ya es este amor filial de el padre a su hijo, así como lo es Dios con nosotros, donde un hijo se pierde y Él no lo da por perdido. Él cuando el hijo vuelve, Él lo recibe con brazos abiertos y le dice, ven, vamos a pedir una cena celebratoria porque el hijo que estaba perdido, este hijo se fue por ahí y hizo desastre. Y al padre no le importó. Él lo que le importó fue el hecho de que el hijo haya vuelto y que estuviera arrepentido de todo lo que le había hecho y de que había vuelto a su padre. Y así es el Señor con nosotros. Él, cuando nosotros nos arrepentimos y venimos con reverencia a Él y pedimos perdón por nuestros pecados, el Señor también es sabio y es misericordioso para perdonarnos y tanto para buscarnos, porque sabemos que el Señor es quien nos busca, como cuando
nos encuentra y nos saca de donde estábamos, Él para eso vino. O sea, Él estaba dispuesto a morir por sus ovejas, a buscar a los perdidos y a aceptar a aquellos que están arrepentidos. Vemos aquí una declaración importante acerca del Hijo. ¿Alguien que me pueda leer Juan 10 del 10 al 11? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y su vida da por las ovejas. Aquí el ladrón es probablemente una referencia a que hay falsos profetas y estos falsos profetas llegan a eso, matar, destruir, hurtar. Líderes religiosos falsos, que esto creo yo que es una de las peores cosas que puede hacer una persona, o sea, usar el nombre del Hijo para destruir. Pero Él, que es la verdad, que no es falso, Él vino para que nosotros tengamos vida, vida en abundancia, y que el buen pastor da su vida por las ovejas. O sea, Él no está pidiendo algo a cambio, como los hipócritas. Él no pide nada a cambio. Él lo que pide es nuestra vida, o sea, nuestra devoción a Él, es lo que Él pide. Y Él no la pide primero para luego dar su vida. Él primero dio su vida por nosotros. Y ese fue su gran amor. Eh, la singularidad de la obra salvadora del Hijo habla de cómo es tan específica la obra de nuestra salvación, de nuestra salvación. Él no es simplemente un salvador más, no es simplemente un líder religioso más, Él es el Salvador. O sea, fuera de Cristo no hay salvación, no hay manera. O sea, no es como que, bueno, el Dios de tu religión o el que tú crees, no, o sea, Él es el único. Fuera de Cristo no hay redención, no hay salvación y no se puede. Y los santos de la antigüedad también creyeron y se les dio como justicia. Y lo vemos en este versículo de Juan 3:16, que yo creo que si no se lo saben deberían aprendérselo, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, su amor fue tan grande y fue tan específico, no hay más nadie de ninguna otra religión, de ninguna otra estudio, nadie más ha dado su vida por los que en Él creen. Más nadie, Jesús fue el único que dio su vida y para que tuviéramos vida en abundancia. Y vemos aquí cuáles son los medios para ser salvos. ¿Alguien puede leer Hechos 5:31? A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Vemos que también el Señor es príncipe y de por sí el arrepentimiento y fe no pueden quitar los pecados solos. O sea, Él es el único Salvador y tenemos que creer es en Él. Sí, nosotros nos arrepentimos y creemos y, ok, pero el único el cual podemos poner nuestra fe para quitar nuestra culpa, para quitar nuestro pecado y para hacer que las demandas de la justicia de Dios sean satisfechas, el único que puede hacer eso es Cristo, porque Él es el príncipe y Él es el Hijo de Dios. O sea, cualquier otra persona de otra religión o de otra creencia le puede decir, bueno, pero también me arrepiento, yo también creo en Dios, yo también, qué sé yo, pero no es suficiente simplemente creer en Dios, tienes que dar tu vida al Cristo, que fue un regalo para nosotros y que es el único que puede satisfacer la justicia de Dios.
Solo podemos ser salvos por medio de Él. No hay otra manera, porque ya lo vemos en la ley y en los profetas. No se puede tomar, no se puede hacer todo lo que está puesto en la ley, porque si rompemos una, la rompemos todas, pero Jesucristo fue el único que no rompió ninguna ley y que aún así dio su sacrificio y su vida para que nosotros pudiéramos tener esa, ese manto blanco de no hay nada escrito en mi libro, sino la justicia de Cristo. ¿Alguien me puede leer Primera de Tesalonicenses 5 al 9? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que el griego pitemi, que es situar o fijar, aquí esta palabra no nos ha puesto, eh, habla de una determinación. El Señor no nos ha determinado que somos para ira. Ya nos quitó de eso, ya nos sacó de ahí. Ya Él, nuestro lugar es para alcanzar la salvación. El Señor nos ha regalado esta salvación porque Él lo ha determinado así y lo que el Señor determina es así. Eh, y los hombres pueden intentar ganar su salvación por muchas maneras. Podemos intentarlo por nuestras propias cuentas. Ustedes quieren intentarlo, pueden intentarlo. Cualquier persona puede intentarlo. Pero nos vamos a dar cuenta que el único camino que el Señor ha señalado es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. O sea, de ahí no hay más nada. Y vemos como el Hijo es nombrado Salvador. ¿Alguien me puede leer Juan 14:6 y Hechos 4:12? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Y el Hijo es nombrado Salvador también por el Padre y por sí mismo, porque son uno. Y vemos que Él es el único camino, Él es la única verdad y Él es la única vida. Solo Él determina cuál es el camino, solo Él determina cuál es la verdad y solo Él determina cuál es la vida. Y sabemos que es por Él. No hay otro camino, ni otra verdad, ni otra vida, porque cualquier cosa que esté fuera de Jesús no es la verdad, simplemente no lo es, porque es imposible. O sea, Él es el único que fue determinado para eso. Y así fue nombrado, porque no hay otro nombre, o sea, no hay otro, es el único que en el cual podemos ser salvos. No, no hay otra explicación, de verdad que no la hay. ¿Alguien me puede leer Primera de Timoteo y Juan 5? Yo, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Y Juan 5. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Amén. Esta palabra, un solo mediador, está hablando viene del término griego mesites, si se dan cuenta, se parece a Mesías. Eh, y esta palabra significa mediador o árbitro. Es el Señor es el que nos hace un puente entre Dios, que es un Dios que amerita justicia. Jesús es el que cumple esa justicia y entre nosotros que no podemos cumplir esa justicia. Y solo por ese mediador y por ese árbitro que puede hablar con el Padre directamente es que nosotros podemos llegar a la diestra del Padre, porque Él es el único y Él es el mediador y el árbitro. Eh, Denota que alguien reúne paz en esta palabra y acuerdo mutuo entre dos adversarios.
éramos adversarios de Dios. Él estaba airado con nosotros hasta que Cristo nos reconcilió con Él. Y vemos que después de esto Dios nos da vida eterna. Y sabemos que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y esto debe llamarnos a bien ser proeficientes en hablar del Evangelio, porque Él es el único que puede. Y aquellas personas que no han escuchado el Evangelio y que tenemos a nuestro alrededor y que no son creyentes y no saben de esta salvación, no tienen la vida, no tienen al Hijo. Y debe llamarnos también a ser activos en nuestra predicación del Evangelio, porque Él es el único que tiene la vida. Y vemos que fuera de Cristo no hay salvación. ¿Alguien me puede leer Juan 3:18? En el que él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el Hijo del nombre del unigénito Hijo de Dios. Los, Aquí, ah, perdón, ese no es el versículo. Aquí es bastante impactante, ¿no? Porque en Juan del 3 del 16, que lo leímos temprano, el 17 también habla de que Él no ha llegado para condenar, sino para salvar. Pero en el 18 nos dice, en el que le cree no hay condenado. Ya de ahí no hay problema. Pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, ya está, porque no he creído en el nombre del unigénito de Dios. Claro, aquí también puede pensarse un poco de las personas que ustedes a lo mejor le han predicado, dirán, no estoy diciendo que esas personas ya son condenadas, no estoy diciendo eso. Si usted le está predicando a alguien y esa persona no cree, sígale predicando. No significa que está condenado, no es irreversible, esa persona puede creer, así como nosotros nos predicamos una y otra vez y llegó un momento fue donde creímos y donde caímos a los pies de Cristo. No significa que estas personas son condenadas, pero sí son condenadas aquellos que permanecen en un estado de incredulidad. O sea, aquellas personas que rechazan y rechazan y rechazan y permanecen en ese estado de incredulidad y nunca creen, pues son condenados. Y es lo que nos debe llamar a seguir predicando a tiempo y fuera de tiempo. ¿Alguien me puede leer Hebreos 2 del 1 al 3? Hebreos 2, 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Amén. Aquí, esta parte se las recomiendo que lean también, si pueden más adelante en el libro, pero vemos una comparación que él hace aquí, que es los que rechazan la ley que fue mediada por ángeles, y fue, esta desobediencia fue castigada con justa retribución al desobedecer esta palabra que habían dicho los ángeles. Pero ¿cuánto más va a ser eh, retribuida si esta salvación la descuidamos? No en el sentido de que si ya la tenemos, no la tengamos, no, en el sentido de que si la menospreciamos, si menospreciamos esta salvación, si no la aceptamos, si la rechazamos, pues esa es la que trae pues ira del Señor cuando escuchamos sobre la salvación y no prestamos atención a ella. Y para terminar, alguien que me lea Hebreos 10 del 30 al 31.
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esto es lo que llaman un wake-up call, porque aquí el autor de Hebreos nos está diciendo que el que pisoteare al Hijo de Dios, el que lo rechazare, tiene inmunda la sangre. O sea, para ellos es inmunda la sangre del pacto. Ellos no le ven ningún beneficio a lo que hizo Jesucristo en la cruz. Y a esas personas, el Señor va a decir, mía es la venganza, porque estás rechazando al Dios del universo. No es cosa pequeña. Él, él juzgará a las personas por lo que hicieron, por sus obras. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque Él es todopoderoso y Él es justo. Si no fuera por Cristo, nosotros también estaríamos ahí. Y un poquito antes en el Hebreos 26, en Hebreos 10, pero en el versículo 26, nos dice que los que todos son condenados fielmente a juicio, excepto aquellos que han alcanzado la perfección. Entonces, simplemente para no ser parte de este juicio tienes que alcanzar la perfección. Nada más eso, sencillito. Pero sabemos que ese sencillito no es sencillo. Y si ese fuera el caso, si fuera por la perfección de las obras que podemos hacer, nadie podría alcanzar la salvación. Porque incluso el creyente más fiel que ora y lee su Biblia todos los días, que, no sé, se aparta a la montaña a orar por 3 horas, a dedicarse al Señor, ayuna y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Incluso ese creyente más dedicado no es perfecto, igual no es perfecto, pero gracias a la obra del Hijo de Dios fue que somos justificados y no podemos rechazar esta palabra. Es inminente y ya nosotros lo sabemos, pero nos llama, repito, a predicar la obra del Hijo a las personas que tenemos alrededor. Entonces, hermana, el llamado que tenemos es, sabemos que nada más por Cristo es que hay salvación. Y si nosotros tenemos esta salvación tan grande, lo único que podemos hacer es esparcirla y darla y compartirla con las personas que no lo tienen, porque no queremos que estas personas sean perdidas. Entonces, esta ha sido la clase número 44. Muchas gracias, hermanas, por escuchar. Y, y ese es el llamado. Sabemos que Cristo es el único que salva, pero nos da esperanza